Buenas tardes para todos, bienvenidos. Es la última clase que nos acompaña la contadora Antonella Sarmiento, así que le dejo el paso para que pueda dictar su clase. No se olviden de poner las asistencias en el chat de USIN Capacita y mañana le estaremos enviando material y grabación por correo electrónico. Bienvenida, Anto. Hola a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Y bueno, sí, la verdad, hoy es el último día que nos reunimos, que nos encontramos, así que la idea es que podamos dar finalización eh, en términos de nuevos conocimientos también a esto que hemos ido trabajando a lo largo de estos meses. La idea es que durante el día de hoy tratemos de ver y analizar lo relativo a precios y costos para que podamos seguir aplicando todo aquello que logramos identificar o ver en las capacitaciones anteriores y darle como un tratamiento más como cualitativo, ¿sí? En términos de que si bien se analizan números, lo importante es tener el conocimiento de qué es lo que estamos tratando de incorporar y en base a la información que vamos a ir obteniendo del mercado o de las distintas condiciones que están aconteciendo hacia afuera de la empresa, hacia afuera de nuestro emprendimiento, de nuestro negocio, sepamos que ellos repercuten de forma directa en cada una de las decisiones que tenemos que tomar y que probablemente nos pueden llegar a conducir al éxito o no tanto, por ende, empezar a hacer acciones correctivas para lograr la mejora continua y sobre esa base generar valor, rentabilidad, ganas y el incentivo de continuar con nuestra actividad, ¿sí? Así que comenzamos con la presentación. Ahora sí puedo. Perfecto. Muy bien. Precios y costos. Temas complicados, complejos, porque si bien uno logra identificar o saber que parte de ello nos viene dado, en cierta medida ya lo vamos a analizar y vamos a ver por qué. Lo importante es conocer que sigo teniendo herramientas para poder determinar otro de los componentes que me pueden llegar a generar éxito o un gran retorno y que gracias a eso pueda incrementar mis ganancias u obtener rentabilidades susceptibles de generar nuevas inversiones, continuar con la decisión de mantenerme en el mercado o, por qué no, empezar a retribuirme un poco acerca de eso que invertí en algún momento y que yo empezaba a necesitar a efectos de empezar a relajarme o empezar a respirar, sabiendo de que parte de esas ganancias ahora han logrado cubrir grandes cantidades de inversiones realizadas con anterioridad. Tener una idea de esto siempre posibilita que uno logre tener estas herramientas bien identificadas, ¿sí? Y que conozca en qué momento es necesario virar hacia un costado, hacia una alternativa que puede llegar a lograr que las personas logren obtener aquello que desean, ¿sí? Por ende, el conocimiento, tener un conocimiento acabado de esto siempre va a posibilitar ese permanente control y puesta en marcha nuevamente en caso de que hayan errores, hayan situaciones que modificar o alternativas que barajar, ¿sí? Para lograr obtener todo aquello que queremos. Vamos a conocer cómo están compuestos tanto los conceptos de precios como los de costos, y vamos a hacer un análisis de las diferencias, entendiendo que no hablamos de lo mismo, ¿sí? Y no hablamos de lo mismo porque precios, en realidad, son aquellos a los que
teniendo en cuenta que soy una empresa, una organización que está prestando servicios, ¿sí? O realiza la venta de bienes, va a determinar en la medida de lo posible todos aquellos valores sobre los cuales esos bienes o esos servicios van a estar dispuestos a la venta y valores que a nivel cliente son los que van a analizarse, compararse y ver si realmente me permito poder concretar esa compra, ¿sí? Siempre lo podemos analizar de distintos ámbitos porque implica determinar el margen de clientes que quiero tener, implica analizar cómo estoy respecto a la competencia, implica un conocimiento integral de distintas variables, ¿sí? Según en la cual yo estoy analizándolo. Así que tener idea de que ahora el precio va a ser aquel que estamos disponiendo para la venta y que me permite a mí tratar de seguir manteniendo a mis clientes o captar parte de ellos, es lo que me va a generar la posibilidad de decir, quiero colocar este precio de venta o puedo colocar este precio de venta conforme a ciertos márgenes de rentabilidad que quiero obtener o conforme al mercado en el que estoy ubicado, etc. ¿Sí? En economía, el precio se conoce como la cantidad de dinero que la sociedad debe dar a cambio de un bien o servicio. Es también designado o denominado como aquel monto de dinero que se le asigna a un producto o la suma de los valores que los compradores intercambian por los beneficios de tener o usar o disfrutar un bien o servicio. ¿Sí? ¿Y por qué les decía que conocer el tema precios implica saber tener distintas herramientas en mano y a partir de allí conocer cómo deseo aplicarlas, combinarlas o utilizarlas según cuáles son mis situaciones actuales dentro del mercado y dentro de la misma organización o del emprendimiento? Porque implica tener por conocidos y bien diferenciados tanto los factores internos a este emprendimiento, este negocio, esta empresa, y así también todos aquellos factores externos que el hecho de que sean externos no significa que no tengan implicancia directa en el manejo de mi organización o no tengan una repercusión a efectos de generar algún tipo de impacto en las políticas internas de mi empresa, ¿sí? En mi actuar o en mi accionar día a día, ¿sí? Y como les decía, factores internos. ¿Cuáles son aquellos factores internos que en realidad me van a determinar el precio? Y pueden haber un montón de factores internos. Lo importante es tener las alarmas que nos indican que ellos son importantes a la hora de juntar toda la evidencia, digamos, o tener en conocimiento todas estas herramientas para poder determinar y así todo analizar si el precio definido es el correcto. Los objetivos de una empresa constituyen un factor decisivo en el proceso de fijación de precios. Son la base para la formulación de las estrategias de marketing, además. Una empresa puede perseguir los siguientes objetivos. Generar utilidades, ¿sí? Y lo vemos más que nada. Al principio se suele ver de forma muy combinada con estos emprendimientos que estamos llevando a cabo, ¿sí? Estos negocios que hemos decidido afrontar, por ejemplo, en épocas o situaciones de pandemia, en la cual no solamente puedo llegar a realizar lo que me gusta y tratar de generar algún impacto positivo en aquellas personas que me eligen día a día y me seleccionan a la hora de comprarme determinados bienes o servicios, sino que también muchos de ellos o muchos de nosotros, ¿por qué no? Incluyámonos,
ha emprendido negocios a efectos de tratar de obtener una utilidad o un rédito sobre el cual logremos obtener un excedente o una ganancia para poder continuar con este negocio y a partir de allí continuar con aquello que me puede generar más ingresos a mí dentro de mi hogar, dentro de mi empresa, etc. Hay otros factores internos u otras empresas que tienen como intención mantenerse tan solo en el mercado, ¿sí? Iniciarse, tratar de ser conocida, o sea, difundirse, mantenerse y a partir de allí tratar de sobrevivir. O hay muchas otras que hacen la combinación de ellas y también mejorar esa participación en el mercado. ¿Por qué? Porque mejorar esa participación en el mercado implica obtener nuevas ganancias o mayor cantidad de ganancias, mantenerme en el mercado porque sigo vigente, ¿sí? Y así todo estoy logrando tratar de sobresalir respecto a aquel competidor que en este caso puede llegar a ofrecer productos muy similares a los que yo ofrezco o productos iguales, ¿sí? ¿Qué otros factores que pueden llegar a determinar el precio existen? Y otros pueden ser como política institucional, ¿no? Como política empresarial, como política de negocio, como aquello que yo deseo que todos los empleados logren ponerse la camiseta y en pos de eso tratar de trabajar para lograrlo y a partir de allí obtener como meta parte de esa misión, parte de esa visión que se determina en la empresa, ¿sí? Misión, visión, objetivos, estrategias, etcétera. Uno puede llegar a ser maximizar beneficios, tanto en el corto como en el largo plazo. Fíjense que si bien puede llegar a ser muy similar en términos de generar utilidades, ¿sí? El hecho de maximizar beneficios en el corto y el largo plazo implica no solamente pensar en el aquí y ahora, ¿sí? Y lograr que mi ecuación precio menos costo termine siendo positiva, no solamente ahora, sino que a lo largo del tiempo. Por ende, el hecho de manejarme con un umbral temporal va a implicar que si bien puedo llegar a ejercer acciones ahora cuyo efecto sean de impacto positivo y determinante, lo importante es no perjudicar parte de ese accionar que voy a tener que realizar un poquito de tiempo después, ¿sí? Entonces, ser inteligente y lograr esa combinación en términos de maximizar beneficios implica que no ejerza o no emprenda un camino que a la larga puede llegar a ser hasta perjudicial para mí en caso de que a largo plazo eso ya no se utilice, ¿sí? Grandes compañías o grandes empresas están tratando de aplicar esto tanto en el corto como en el largo plazo a la hora de hablar de sustentabilidad o de la responsabilidad social empresaria, que no sé si eso lo han escuchado hablar, el tema de generar impactos positivos en términos sustentables, no solamente para esta generación, ¿sí? Sino para todas aquellas generaciones que vienen. Y si bien no tienen una implicancia directa con me están comprando más o sí, ¿sí? El beneficio encubierto o el detrás de escena hace que muchas compañías, muchas otras empresas o muchos clientes me terminen eligiendo por este tema de lograr abarcar un umbral temporal superador en términos de años, no solamente en mi vida activa actual, sino en la vida activa de todos los que vienen. Puede ser un gran aliciente o un gran objetivo o un gran incentivo para ejercer dentro de lo que es el largo plazo. Otra de las cosas puede ser obtener un rendimiento de la inversión. Pero ¿qué tipo de rendimiento? ¿Qué tipo de margen? Uno que yo determino, ¿sí? Por eso dice obtener un determinado rendimiento de la inversión, es decir, lograr que al menos lo que yo esté invirtiendo en determinado momento logre darme un 20, un 30% adicional
en términos de ganancias, no solamente recuperar lo invertido, sino que además me logre dar un 20, un 30, un 40, un 50% determinado de rendimiento conforme a esa aplicación de dinero que en algún momento realicé, ¿sí? Es como lograr identificar en forma precisa cuánto quiero que me rinda, cuánto quiero que me devuelva esa inversión en el tiempo que terminé realizando, ¿sí? Y que muchas veces las vamos a terminar comparando con distintas tasas de interés, con la inflación o con algunos otros porcentajes que puedo llegar a tener en cuenta, como por ejemplo también el otorgamiento como yo sé que tengo un poquito más de dinero en exceso, ¿sí? O un excedente en dinero, digámoslo de esa forma, que queda mucho mejor, puedo llegar a ponerlo en el banco y me da determinada tasa, o si se lo presto a un tercero y termino funcionando como una persona o una entidad financiera prestamista para alguna situación en particular y sobre la cual yo, como mínimo, voy a requerir determinados rendimientos en términos porcentuales, ¿sí? Dentro de esta opción podemos analizar también el mantenimiento de la capacidad, recuperar la inversión, sobrevivir, ¿sí? Todo eso es lo que le va a permitir a la empresa conocer que una vez que se obtenga ese porcentaje determinado de ganancia o lo que yo al menos le exijo por el uso del dinero a lo largo del tiempo, me permita a mí no solamente recuperar la inversión, sino también sobrevivir, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas futuras rentabilidades quizás me van a permitir realizar inversiones futuras a efectos de seguir captando nuevos clientes o a efectos de continuar con mi actividad. Como así también el mantenimiento de la capacidad en caso de que sea una gran empresa productora, por ejemplo, y me permita ir manteniéndome actualizado en términos de maquinarias para lograr ofrecer en el mercado aquello que mejor le, le llega o va captando cada cliente a medida que pasa el tiempo, conforme a las nuevas normativas, a las nuevas cosas que van surgiendo y a esa evolución que el mercado va realizando a lo largo de los años, ¿sí? Y otra de las cosas también es mantener o mejorar esa participación en el mercado, más o menos lo que habíamos analizado en la diapositiva anterior, pero puede que a veces ese incentivo o ese factor determinante esté condicionado a impedir la entrada de otros competidores, y así todo esto va a depender siempre del tipo de mercado en el que me encuentro, ya van a ver bien por qué, porque vamos a analizar los mercados. No siempre tengo la posibilidad de impedir la entrada de competidores y además ejercer un liderazgo en la calidad del tipo de producto o de servicio. Y no solamente en la calidad, sino también en todo aquello que yo le ofrezco de forma complementaria a mis clientes y que gracias a eso me pueden llegar a elegir, ¿sí? En términos de qué, de atención, en términos de obsequios adicionales, en términos de agregados, ¿sí? En términos de facilidades, sobre todo hablando de facilidades ahora, en un momento en donde estamos haciendo una pequeña transición hacia aquella normalidad que en algún momento tuvimos, ¿sí? Que no va a terminar siendo una normalidad como la conocemos al 100%, pero sí el hecho de ir visualizando que hay muchas actividades que están retomando su camino o que están volviendo a la presencialidad o que ya permiten que los negocios, por ejemplo, puedan operar con tranquilidad, seguir manteniendo muchas cosas que quizás a la gente le vino bien o le fue útil a lo largo de este año y medio en donde tuvo que estar en su casa, como por ejemplo lo ha sido el tema del delivery, el servicio de entrega, la confianza que uno depositaba en empresas a la hora de contratar algún tipo de servicio o venta de bienes, congelando precios, ¿sí? Y hablando esto siempre en términos de la gente que cumple y tratando de sacar, digamos, a aquellos que se aprovechan de estas situaciones, porque sabemos que así como analizamos cada uno de los comportamientos o las distintas variables que tenemos dentro de estos factores,
importante es identificar aquella buena actitud, aquellas acciones memorables por parte de la gente en términos de cumplimiento y de querer tratar de ofrecer siempre un mejor servicio, que la calidad de nuestro producto en términos íntegros, ¿sí?, sean siempre los más oportunos o los mejores. Así también como analizamos los factores internos, es importante identificar los factores externos que ayudan a identificar el precio, ¿sí? Ya vimos una de las patitas, digamos, que me ayudan a determinarlo, pero ahora vamos a ver la otra, que les digo que termina siendo compleja o que implica un estudio a veces mucho mayor. ¿Por qué? Porque los factores internos puede que yo lo encuentre, en caso de dudas, ¿no?, yo lo encuentre con algún directivo, con el dueño, con el emprendedor o con algún referente dentro de las mismas, de la misma órbita empresarial, ¿sí?, dentro de la misma órbita del negocio. Pero muchas veces el factor externo logramos decir, bueno, ¿hasta qué punto llega el factor externo o no logro delimitarlo de forma correcta o me extiendo demasiado a la hora de tratar de conocerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque al ser externo y no depender al 100% de nosotros, es realmente un gran universo o una situación demasiado abismal en términos del conocimiento de qué es lo que está sucediendo afuera y que por ende está repercutiendo dentro del accionar de mi empresa. Y dentro de los 5 factores externos que pueden ayudar a determinar el precio tenemos el mercado y la demanda, percepción del precio y el valor de parte de los consumidores, precios y oferta de los competidores y otros factores externos. Yo ahí voy a pedir que hay un micrófono abierto, si me ayudan a que se silencie. Ahí está, creo que está. Perfecto, gracias. ¿Y Perdón, por qué ¿te paso una esto? consulta? Sí, lo escucho. Se le apagó el micrófono en el momento. Hola. No se escucha. Rafael. Sí, hola, sí. Teniendo en cuenta los factores internos y externos, ¿cuál sería el factor de ganancia? Está bien, en este momento es difícil determinarlo por las tasas inflacionarias que tenemos, pero ¿cuál sería el valor de ganancia de la venta de un producto? ¿Cómo se determina? Porque hoy el mercado está muy, muy distorsionado porque conviene tener un plazo fijo más que vender un producto, me parece. Así es. Me imagino que su pregunta viene orientada a tratar de determinar cuál puede llegar a ser el porcentaje en exceso que yo le puedo aplicar a mi costo para que a partir de eso tenga un precio, yo gane, pero me elijan y me sigan consumiendo. Bueno, esa respuesta en realidad es la que ustedes van a tener que analizar en base a todos estos factores. ¿Pero por qué esto? Porque cada negocio que analicemos, ¿sí?, siempre va a tener distintas betas, distintas actividades de referencia, ¿sí? Y sobre todo lo vamos a ver ahora con el tipo de mercados que van a determinar estos precios. Y también teniendo en cuenta cuánto quiero yo que cada peso invertido me termine redituando a mí un valor mínimo en términos de existencia, ¿sí? Y también depende mucho del momento de la empresa en el que nos encontremos. Imaginémonos que queremos desear o deseamos o estamos en pos de emprender una nueva actividad. Y al principio, para que me conozcan, probablemente resigne parte de mis ganancias y mis porcentajes de utilidad sean ínfimos, un 10, un 20%, ¿sí? Pero
si logro tener un determinado crecimiento o conozco la forma en la que puedo llegar a mis clientes y mis clientes me siguen eligiendo y sigo fidelizando, ¿quién dice que después eso logre tener un porcentaje mucho mayor a lo largo del tiempo? ¿Sí? Algo que, por ejemplo, me animo a comentar en términos de lo que es la indumentaria. Indumentaria femenina, no sé si ahora han notado que hay un montón de personas que han logrado tener la posibilidad de realizar reventa de indumentaria femenina y sobre todo sin necesidad de contar con un local comercial en términos físicos bien ubicados y eso que en realidad termina siendo prescindible, ¿sí? Entonces, hay gente que puede llegar a colocarle grandes porcentajes, ¿sí? de ganancia, depende de dónde traiga la ropa y depende en qué momento de la empresa se encuentre, como así también hay gente que directamente trata de ahorrar en términos de costos de envío y no optando por elegir Buenos Aires, por ejemplo, trayendo ropa acá un poquito más cerca, pero resigna parte de ese porcentaje de ganancias sabiendo que el precio que puede llegar a encontrar acá en Mendoza es un poquito mayor a aquellos mayoristas que se conoce que existen en Buenos Aires. Así que por eso no me animo a dar un precio determinado. Lo mejor sería un 100%, ¿no es cierto? Sería lo ideal, pero sucede, y en algunos ámbitos sucede, pero no en todos. Así que lo importante es analizar todo esto que viene ahora. Miremos por qué. Estos factores externos nos van a ayudar a conocer el mercado. Sobre todo vamos a hacer foco en esto. Imagínense que los costos siempre van a determinar el límite inferior o el piso de aquel posible análisis que yo empiece a realizar o la base sobre el cual voy a tener que colocar estos porcentajes de ganancia a los cuales quiero llegar. A ver, ahí está. Mientras que el mercado y la demanda hacen lo propio en términos de precio, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos determinan ese techo al cual quiero llegar. Tanto los consumidores como los compradores industriales equiparan el precio de un producto o servicio con los beneficios de poseerlo. La libertad de que goza el vendedor para fijar sus precios varía con el tipo de mercado, industria, negocio, época en la que me encuentre en términos de momentos de vida de esa empresa. El área de economía recomienda 4 y cada uno de ellos representa distintos tipos de retos distintos a la hora de fijar los precios. Y veamos por qué. Porque si yo estoy en un mercado de competencia pura, ¿sí? Y a partir de ahí es a donde empiezo a analizar qué está pasando afuera, qué está repercutiendo acá adentro, implica que este mercado consta de muchos compradores y vendedores que comercializan bienes iguales. Y el vendedor no puede cobrar más porque los compradores pueden obtener todo lo que necesitan en ese precio, ¿sí? Entonces, fijémonos ahí, ¿puedo llegar a determinar un porcentaje preciso de ganancias? Y probablemente no en este tipo de mercado. Miremos, por ejemplo, los ejemplos. Las panaderías o las fabricaciones de pan, agricultura, software libre, ¿sí? Y algunos otros negocios que ustedes quieran traer a su memoria en términos de el precio viene dado. ¿Por qué? Porque si yo veo que me están cobrando algo que no es, y porque yo conozco ese precio de referencia, me voy a ir, me voy a cruzar a la otra cuadra o voy a llamar por teléfono a otro tipo de competidor, ¿sí? Voy a hacer el encargue de los bienes que sé que no me están cobrando demasiado y a partir de allí logro satisfacerme mi necesidad, obteniendo el producto o servicio que yo quería, al precio que yo estoy viendo que es razonable conforme al mercado. Entonces, en ese caso, el costo va a estar determinado por el piso, como habíamos analizado, el techo por el precio, pero ese techo ya viene dado y por ende lo que yo voy a tener que hacer como empresa es tratar de ver que esta brecha siempre sea alta. ¿Para qué? Para obtener más ganancia, ¿sí? Más rentabilidad. Y entonces
bajo qué términos yo puedo analizar o puedo aumentar ese gran porcentaje o brecha, y haciendo que este costo sea siempre menor, ¿sí? Y de esa forma yo lo voy a ir nivelando. ¿Y cómo hago para que ese costo sea menor? Yo le voy a regatear, digamos, el precio a mis proveedores. Probablemente haya algunos con los que pueda hacerlo, pero si no, ahí van a estar mis propias herramientas en términos de buscar alternativas, en buscar proveedores que me logren ofrecer un menor precio para que ese piso siempre sea más bajo y mi porcentaje de ganancia logre ser más alto conforme a esto, ¿sí? Veamos otro tipo de ejemplo. Insisto, es importante ver, analizar mi negocio, saber qué es lo que quiero, pero ahora lo que estamos haciendo es analizar qué es lo que está pasando afuera y que me está determinando mi accionar en el día a día. Y por eso tengo que analizar qué tipo de empresa tengo y qué tipo de empresa es la que se está ubicando en este mercado que va a ser el determinado, ¿sí? Ya vimos uno en que era competencia pura. El segundo, competencia monopólica, es un mercado en el que muchos compradores y vendedores comercializan, comercian con una gran gama de precios y no solo un precio de mercado. Esto sucede porque los vendedores ofrecen cosas diferentes a los compradores, ya sea que el producto difiere en cuanto a calidad, características o estilo, o los servicios en torno a él no sean los mismos. Es decir, que yo puedo llegar a ofrecer distintas alternativas, ¿sí?, a la hora de ofrecerle al cliente un producto que cumple, digamos, determinada función, pero que ese mismo producto tiene competidores en ese mismo lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay alternativas de marca, hay alternativas de calidad, hay alternativas de servicio en los que prestan. Por ejemplo, pueden ser las estaciones de servicio, mini mercados, entidades bancarias, ¿sí? ¿Y por qué hablamos de esto? Porque, por ejemplo, en las estaciones de servicio ofrecen todas el mismo producto, nafta o combustible, gasoil, gas, pero pueden haber características diferenciales entre las mismas empresas y las mismas además pueden competir en términos de ubicación, servicios adicionales que presten. Por ejemplo, el tema de que una me permite pagar con la app, ¿sí?, con una app en el teléfono y de esa forma no manejo tarjetas, ¿sí?, no hago intercambio de tarjetas ahora que estamos hablando en situación de pandemia. Otra me permiten acumular puntos, otras están asociadas a líneas aéreas y me permiten eh, eh, aumentar la cantidad de millas que tengo, ¿sí? Otras, en cambio, me ofrecen con algunas tarjetas de descuento un 5 o un 10% de descuento. Entonces, tengo que ver qué tipo de servicio adicional presta, además de la calidad de la nafta o del combustible que cada usuario de su automotor puede llegar a ser y en base al conocimiento que tenga, puede llegar a tener en base al tipo de servicio que está realizando con este tipo de consumos, ¿sí? Minimercados o almacenes de barrio también pueden ser parte de una competencia pura, pero ¿qué pasa? Cuando hay algún tipo de servicio extra que me ofrecen, que a mí me beneficia, los termino eligiendo en ciertas situaciones. Por ejemplo, acá como les decía, como les mostraba, o está escrito, la atención y horarios de apertura y cierre, que muchas veces hace que determinado mini mercado se distinga y termina siendo elegido, ¿sí? O porque hasta me ofrece tener la posibilidad de tener una mini cuenta corriente y que yo le haga pagos semanales o pagos mensuales, etc. Lo mismo sucede con las entidades bancarias. Otro de los mercados que tenemos es el de la competencia oligopólica. En este mercado en el que hay unos cuantos vendedores, ¿sí? Fíjense que vamos reduciendo la cantidad de vendedores existentes, ¿sí? Ahora ya no hablamos de muchos como en la competencia perfecta o
como los suele haber en la monopólica, pero en la monopólica siempre tiende a disminuir un poco, ¿sí? Ya acá hay poquitos, pero poquitos. Estos vendedores son muy sensibles a los precios y estrategias del mercado, es decir, que analizan de forma constante qué es lo que está sucediendo con nuestro competidor. Hay pocos vendedores porque es difícil que los nuevos entren en el mercado. Cada vendedor está pendiente de las estrategias y medidas que toman los competidores. Si uno de ellos incrementa sus precios, quizás sus competidores no lo hagan, de manera que tendrá que eliminar el aumento o correr el riesgo de perder a los clientes, ¿sí? Fíjense que es un tipo de competencia mucho más rígida en términos de lo que significa en sí misma la palabra competencia. La tenacidad que puede llegar a existir entre una empresa y otra es mucho más visible, y el accionar que cada empresa realiza para con sus clientes en términos de cómo manipula precios en bienes o servicios es el tipo de efecto que va a generar en cada uno de ellos. Y tipos de competencia oligopólica son las empresas de tarjetas de crédito o entidades bancarias, ¿sí? ¿Por qué? Porque, fíjense, son pocas las conocidas, pero estas dominan el mercado en el que los oferentes son muy pocos y los demandantes son muchos. Sistemas operativos de teléfonos móviles, también existen muy pocos, pero hay millones de demandantes en donde cada uno de ellos va a tratar de lograr captar el mercado y tratar de ser el mejor innovador a la hora de ofrecer servicios adicionales dentro de lo que son las telefonías celulares, ¿sí? Otras también pueden llegar a ser algunas empresas de alimentos cuya referencia, identificación o conocimiento que tenemos de ellos hablamos que es en términos de excelencia. Y por último, el monopolio puro. Es aquel que está formado por un solo vendedor, que puede ser el gobierno, ¿sí? Un monopolio privado regulado o un monopolio privado no regulado, ¿sí? En términos de monopolio privado regulado, un particular en donde se le ejercen controles exhaustivos o existen normativas a la hora de determinar los precios a los cuales puede llegar a ofrecer su producto o servicio. Y un monopolio privado no regulado, aquel que es libre de hacer lo que quiera porque no hay ningún tipo de regulación que determine su accionar o su precio, ¿sí? Entonces fíjense cómo en estos casos el precio, acá quizás sus costos van a permanecer intactos en términos de piso, pero como los monopolios pueden determinar precio, ellos van a tratar de aumentar ese techo y hacer que el techo sea mucho más grande, mucho más alto, para obtener beneficios y réditos mayores a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, fijémonos cómo termina a la larga, implicando que a veces un factor externo, algo que nosotros tenemos en cuenta como lo que viene dado desde afuera, y no solamente hablando en términos de inflación o de conocimiento de cómo está el clima o etcétera, ¿sí? Cómo puede llegar a repercutir en cada uno de los productos o servicios que yo estoy ofreciendo, sino que cómo el mercado a veces es el más cruel a la hora de decirnos para. El precio, en realidad, lo determino yo. Tu porcentaje de ganancia, tus incentivos a la hora de determinarlo, en realidad no van a depender de lo que vos quieras y de tus decisiones, sino que van a depender muchas veces de todo aquello que esté aconteciendo acá en este juego que vamos a ir ejerciendo entre compradores, vendedores y todos los que intervenimos en este mercado, ¿sí? Muy bien. Habiendo visto el tema de precios y viendo lo complejo que es analizarlo, determinarlo y estudiarlo, es importante distinguir que no hablamos lo mismo cuando decimos que estamos analizando nuestros costos. ¿Por qué? Porque no son sinónimos. Al contrario, uno de ellos representa los gastos realizados por una empresa para producir
conservar y comercializar sus productos. Ese es el costo. El precio, en cambio, es la cantidad de dinero que yo voy a obtener o que se espera que se le pague por sus productos o servicios, ¿sí? El costo, en cambio, entonces, es aquel precio que yo voy a pagar para lograr obtener todas aquellas materias primas, factores, que van a lograr que yo tenga la posibilidad de poner a disposición de mis clientes tanto productos como servicios. Digamos que los costos son aquellos que determinan la cantidad que se da o se paga por algo, o aquella definición que en realidad logra identificar de forma más precisa de qué se trata, es todo esfuerzo destinado o digamos, ubicado para lograr un objetivo determinado. Todo esfuerzo destinado a lograr un objetivo determinado, ¿sí? Y es la definición que termina siendo más completa porque muchas veces analizamos, y cuando hablamos de emprendimiento lo podemos identificar de forma precisa, que el costo es aquello que nosotros le atribuimos a los factores, a la energía, a la luz, a los materiales que necesitamos comprar, a los pegamentos, al hilo, a la aguja, etcétera, etcétera, etcétera. De lo que yo necesito sí o sí tener para lograr confeccionar determinada prenda y poder venderla o tener todo a disposición para prestar un servicio. Pero muchas veces, y hablando en términos de emprendimiento, de negocios que estamos llevando a cabo nosotros, ese esfuerzo implica un montón de rédito de tiempo que yo estoy invirtiendo en ese negocio y que muchas veces no me lo retribuyo, ¿sí? El tiempo en mi conocimiento, el tiempo en el destino que yo estoy haciendo de inspeccionar el mercado, de tratar de llevar adelante mi empresa, ¿sí? Y de todos aquellos conceptos que en términos de tiempo, conocimiento, innovación, marketing, etcétera, yo estoy invirtiendo y que no me lo retribuyo con el paso del tiempo, ¿sí? O por ejemplo, muchas veces la utilización que nosotros hacemos de cosas que tenemos en nuestra casa para lograr ofrecer un determinado producto o servicio y que no les amortizamos, si bien son costos que no se erogan, ¿sí? Pero estamos generando desgaste en bienes que nosotros tenemos a nuestra disposición en nuestra casa y que no está siendo utilizado para el fin para el cual se creó, sino que ahora nos está colaborando en términos de decir, bueno, voy a poder utilizar mi computadora ahora para hacer las promociones de marketing en Instagram, en Facebook o en alguna otra red social para que me conozcan. O voy a poner a disposición mi computadora para realizar las listas de precios y en base a eso tenerlo disponible, ¿sí? Y esa computadora no solamente se amortiza, consume energía que no tengo en cuenta a la hora de agregar como costo dentro del cómputo de ese gran costo que yo tengo que tener en cuenta para analizar precios. Necesita energía, forma parte del tiempo que yo estoy invirtiendo para que todo esté en condiciones de operar, ya que puedo ser parte de la innovación y parte del recurso humano necesario para concretar eso. Y hay otro punto de vista, que es el económico, que no solamente habla de esto que analizábamos recién en términos de conceptos, sino que habla de un costo de oportunidad y es que muchas veces es decir, ¿qué otra cosa puedo llegar a estar haciendo con esta plata que invertí en este negocio? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo mínimo que yo le estoy pidiendo a mi negocio para que sea rentable y que no agarre ese dinero y me termine yendo a aquello otro que me termina resultando más beneficioso? Por ejemplo, el gran caso que daban recién, un plazo fijo, invertir en dólares, ¿sí? Ese esfuerzo extra sobre el cual una persona analiza en términos de inicio de un emprendimiento sobre todas las cosas, de ver, bueno, hacia dónde dirijo la inversión, hacia determinado lugar y cuánto es lo mínimo que le voy a requerir. Si no, me voy a lo estándar, a lo conocido, ¿sí? Un plazo fijo, una compra de dólares, etc.
Para analizar el costo, es importante conocer siempre que no hablamos de costo en términos monetarios únicamente, sino que el mismo va a estar compuesto por dos atenuantes que muchas veces nos olvidamos en términos de identificación. Uno es la cantidad o componente físico, que es la cantidad necesaria de factores que se necesitan para determinado objetivo. Por ejemplo, con 1 kilo de harina o 1 kilo de pan, ¿sí? No es una relación proporcional, pero quiero traer un caso concreto y ficticio a efectos de que logren comprender a qué me refiero. ¿Por qué esto? Porque muchas veces el componente físico va a variar y va a poder llegar hasta obtener ociosidades, pérdidas o un montón de cosas que en términos de análisis de costos implican una inversión y que luego a la hora de utilizarla yo haya perdido, se me haya caído, no haya sido eficiente en el uso de los recursos, igual tengo que tener en cuenta este tipo de resultados negativos, digámoslo, ¿sí? En términos de optimizar siempre el uso de esos factores que van a ser necesarios para la producción de determinados bienes o servicios. Y lo otro que hay que tener en cuenta, o el segundo componente, es el monetario. Porque así como puede variar también la cantidad de factores que yo necesito para lograr obtener un determinado producto o servicio, el componente monetario, como probablemente sepan, puede ir variando con el paso del tiempo. Puede ir variando semana a semana, puede ir variando día a día. Entonces, conocer esto y lograr identificarlos a los dos por separado, pero tenerlos siempre bien referenciados o identificados, va a permitir que cualquier variable que haya en ellos sea fácilmente identificable o sea fácilmente puesta, digamos, en esta ecuación de análisis en términos de costo, ¿sí? Y que nunca terminemos aprovechándonos o diciendo el costo termina siendo este en términos redondos, porque es lo que me indica una factura, ¿sí? Probablemente tenga que tener en cuenta a medida que pasa el tiempo todas aquellas condiciones que han ido variando conforme a cómo ha ido transcurriendo las grandes variabilidades en términos económicos que existen hoy en día. Costos. Costos pueden haber un montón según el área en donde se generan y entonces es acá en donde yo quiero que ustedes hagan foco a la hora de conocer en dónde tengo que fijarme que pueden llegar a existir costos y que los tengo que sumar en términos de análisis a la hora de hacer una comprensión macro de mi negocio. Puedo tener costos en el área productiva y son los que más fácilmente se suelen identificar. Son los costos de los factores, ¿sí? Determinados materiales, productos o cosas que necesite para que el producto final que yo comercialice esté listo y en condiciones de ser vendido. Otros costos como los de comercialización existen, ¿sí? Y que en este caso hay que saber identificarlos. ¿Y son costos de qué tipo? De las bolsas, del marketing, parte de la remuneración que yo le pago a las personas que hacen entrega, personas que están disponibles solamente para la venta de atención al público, ¿sí? Y que muchas veces quitar este costo puede alivianar los costos de comercialización en términos totales, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces directamente puedo optar por no entregar bolsas, puedo optar por no tener delivery, puedo optar por un montón de alternativas que benefician este análisis en términos de decir, bueno, si tengo que recortar un poco de costos, veamos bien identificados por sector cuáles pueden llegar a ser prescindibles y sobre esa base empiezo a analizar, a recortar. Hay otros costos financieros, sobre todo en términos de cuando solicité dinero y después necesito ir devolviendo el dinero, la plata que me prestaron. Y costos administrativos que hacen a la operatoria del detrás de escena y que muchas veces no los tengo muy en cuenta, pero
terminan siendo varios: el contador o la persona que está haciendo cargas de facturas o gastos relativos a costos de papelería, de imprenta, etc. Tenerlos bien identificados por área es lo que, insisto, va a permitir después hacer un análisis más minucioso en términos de eficiencia y recorte en caso de que esto así sea, digamos, necesario. Pueden también, después, sobre esa base del análisis de costos generados por el área, podemos también tener otro tipo de clasificaciones como costos directos o indirectos, y lo importante siempre es identificar nuestro objeto de costos, ¿sí? ¿Qué estoy analizando? ¿El costo de qué? De un determinado producto o servicio. Bueno, y sobre esa base, ¿qué es directo o conforme a aumento la producción, aumentan los costos? Y sobre eso también, ¿qué otros costos indirectos pueden llegar a existir? Es decir, aquellos que permanecen invariables, ¿sí? O no varían conforme a el volumen de producción. Entonces, eso es lo que nos va a permitir a nosotros identificar también costos variables como fijos, ¿sí? Y junto con este análisis, lo importante también puede llegar a ser combinarlos con los modelos de costeo. El modelo de costos es aquel que me va a permitir conocer el conjunto de supuestos y relaciones básicas en las que se sustenta una metodología de costo. Y fíjense que me voy a animar a adelantarme a efectos de decir, tengo dos preguntas para hacer. ¿Cuáles factores son necesarios a la hora de determinar el costo de un bien o servicio? Y tengo en cuenta los costos completos o costos variables, es decir, yo a la hora de determinar el costo de un determinado bien, puedo tener en cuenta todos los costos relativos a esto, por ejemplo, los tanto fijos como variables de producción. Es decir, aquellos que varían conforme al volumen de producción o aquellos que permanecen inalterados conforme a la estructura organizacional en la que me encuentro. Pero hay otros que solamente puedo llegar a tener en cuenta los costos variables, aquellos que varían conforme varía la producción, y sobre esa base digo, bueno, realmente si un bien o servicio tiene determinado costo variable, ¿qué rédito me genera? ¿Sí? Y sobre todo este análisis lo puedo hacer cuando tengo distintos tipos de líneas productivas, y sobre esa base dejo de lado los costos fijos o los costos que son atinentes al negocio. ¿Por qué? Porque esta teoría considera que para abrir, ¿sí? Para estar dispuestos a realizar atención al público, el alquiler lo realizo, y venda o no venda, estos van a permanecer inalterados, ¿sí? Entonces lo que hago es dejarlos de lado y que estos no influyan realmente a la hora de analizar el porcentaje de rentabilidad que me genera cada uno de los productos o servicios conforme a estos costos. Y otra gran pregunta es analizar cuánto de cada factor es necesario. Y ahí hablamos de un tema temporal también que va a influir mucho a la hora de analizar estos modelos de costeo. Uno es, bueno, analizo el costo y lo sumo a los tickets una vez que yo ya hice las compras, por más de que estos tickets, digamos, tengan límites temporales distintos, y sabemos que tenemos una situación o una gran situación compleja, ¿sí? Llamada inflación, que puede llegar a alterar este análisis. O lo que hacemos es decir, bueno, antes de emprender con la producción de determinados productos o servicios, ¿cuánto es lo que me voy a gastar de estos factores? ¿Sí? ¿Cuánto necesito? Y más o menos, ¿cuánto es el costo que voy a tener que aplicarle? ¿Cuánto es el factor monetario que voy a tener que agregarle a esto? Y sobre esta base, yo trato de analizar cuánto es el estimado, y luego actualizo conforme a la aplicación de este modelo de costeo según la producción tanto de bienes o de servicios dispuestos para la venta. Esto puede llegar a ser un poquito más complejo en términos de análisis, pero sepan bien que a la hora de analizar de
¿cuándo voy a hacer el análisis de costo? Al principio o al final, siempre va a ser necesario conocer la diversidad temporal y la cantidad que le va a ser necesario aplicar a cada uno de los modelos de costeo que yo vaya eligiendo conforme a la producción que realice. Y ahora sí, habiéndome excedido unos minutitos, en realidad les doy la posibilidad de que me hagan todas las consultas que estimen necesarias, conforme a lo que más o menos hemos ido charlando a lo largo de la capacitación. Pueden habilitar micrófonos y consultarme lo que necesitan. Hola. Hola, Julie, ¿cómo va? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. La verdad que me quedé con varias dudas en el tema de los costos. Bien. Por ejemplo, salarios, ¿a dónde iría? ¿Dónde lo podría contar? Bien. ¿Salarios, por ejemplo, de quién? Y, por ejemplo, yo trabajo en una producción de ladrillos ecológicos y tengo una persona contratada fija. Porque es muy Perfecto. chica la empresa. A esa persona, ¿cómo le cuento eso en costo? Esa persona está trabajando de forma directa en el área productiva, Sí. costo de producción. Y lo que Bien. vas a tener en cuenta no solamente es la remuneración de bolsillo que él va a tener, sino todos los costos adicionales con motivo de que vos tengas esa persona allí, ¿sí? Bien. Todas aquellas contribuciones, cargas patronales que vos como patrón, empleador tenés, ¿sí? Si no está en blanco, en términos de, por ejemplo, el monotributo, si vos le pagas monotributo, todo lo referido a eso que vos le estás abonando extra por tener a la persona a disposición tuya, en este caso en el área productiva. Son, digamos, los llamados los otros costos laborales, que muchas veces los omitimos, pero que son tan altos que es importante considerar que no solamente es lo que le pagas a la persona en sí misma, sino todo lo que te sale en términos legales de tenerla disponible para que trabaje a vos. Bien. Si estamos hablando, por ejemplo, de otra persona que está en el salón de ventas, podemos hablar de la persona de costos de comercialización. Si está en el área administrativa, de administración, ¿sí? Según siempre las funciones que genere. Bien, gracias. De nada. Bueno, acá estaba viendo en el chat el margen de ganancia justo, bueno, era lo que habíamos podido hablar con Rafael. Discúlpame, son épocas difíciles para tener un margen, porque hoy con Sí. el dólar, con la tasa, con el plazo fijo UVA, te distorsionan los costos totalmente de un mercado, o de tu producción y después para meter en un mercado. Totalmente. Bueno, es algo que en realidad venimos viviendo a lo largo de estos últimos años con seguridad, el hecho de mantener el margen, permanecer en el mercado, tener gente a cargo, son un montón de variables en donde realmente el empleador termina siendo un gran maniobrador de estas situaciones que no las puede mantener fijas a lo largo del tiempo. Entonces, termina siendo muy difícil, tal cual, usted lo ha dicho. O sea, la inflación carcome toda la economía, no Sí. permite un crecimiento que todos están para el crecimiento o para su capitalización de su renta. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y ni le digo cuando esto implica tener como referencia en costos el valor dólar. Aquel que tiene sus productos que revende, ¿no? Y que esos productos se compraron en dólares y esto de cambiar las listas todos los días y qué dólar tomo de referencia. El blue, el legal, el contado con liqui, ¿y qué hago? ¿Sí? Imaginémonos también en esa situación la persona que trata de mantenerle o al menos irradiar estabilidad o tratar de
traducírsela a eso al cliente, realmente tiene una gran hazaña por cumplir. Claro, reponer, otro día me decía una persona, reponer una cubierta, y yo qué costo o sea, ¿a cuánto la vendo y qué costo de reposición tengo? No gano, no Sí, tengo margen de ganancia. No, totalmente, totalmente. Y más que bueno, ahora el mercado, lo que es de cubiertas, está un poquito más, por lo que yo estoy notando, está un poquito más normalizado, pero lo que fue mediados, fines del año pasado, que no habían faltantes porque no ingresaban al país o estaban varadas en las aduanas, fue tremendo, tremendo, tremendo. Entonces, bueno, ahí le seguimos agregando otros factores que realmente terminan incidiendo un montón. Pero lo importante es que hayan comprendido eso mismo que me transmite Rafael. Sé que es muy difícil, pero bueno, en términos de ir teniendo los conceptos teóricos y en qué cosas me tengo que ir fijando, sé que termina siendo grandes maniobras para lograr obtener lo que quiero, pero realmente mientras no pierdan de vista estas situaciones, al menos no van a perder grandes cantidades de dinero. Disculpe, pero ya que están hablando de inflación, quería preguntar, en el caso, por ejemplo, nuestro, uno sacaría todo el costo que tiene normal con los precios que tiene y ahí le subiría el porcentaje de inflación, por ejemplo, si está sacando anual, o cómo es el cálculo para tener en cuenta eso. Estamos hablando de que si vos, por ejemplo, compraste a principio de año materiales en dólares, entiendo esto, ¿no? Supongamos que los compré en pesos, o sea, que me estoy manejando con moneda nacional. Perfecto. Y aumentó la inflación en tanto porcentaje, eso se lo tengo que sumar ese porcentaje a los costos. Sí, exactamente. Esa puede ser una alternativa. Lo otro, si no, es llamar hoy al proveedor y decir, che, este bien, ¿en cuánto está? Porque muchas veces hay un montón de situaciones en términos de industria que si bien puede afectar el mercado en el que están, tienen características o lineamientos en el funcionamiento de una forma muy específica. Entonces, ante faltantes pueden que aumenten un poco más que la inflación incluso y que vos después estés perdiendo. Claro. Entonces, puede llegar a ser como un aliciente a la hora de decir, bueno, ahora ya, conseguir estos productos que tengo, conseguir esta materia prima, ¿cuánto me sale? Es decir, el valor de reposición actual. Llamo, pregunto, hago o le digo que me mande la lista actualizada y sobre eso más o menos me manejo. Bueno, muy bien, ahí entonces recuerden que tienen la encuesta para poder realizarla y si no hay más dudas, los dejo liberados para que disfruten de este miércoles. Perfecto, Anto. Ha sido una charla muy interesante. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo seguramente en algún webinar en el mes de agosto. No te vamos a dejar tanto tiempo sin nosotros. Así que bueno, a todos les deseo feliz fin de semana. Nos volvemos a encontrar entonces con más webinar. Mañana tenemos la última, Marketing de Guerrilla, con el licenciado Luis Garriga, no se lo pierdan. Y ya nos encontramos en agosto con más variedad de webinars. Perfecto, aprovecho y los invito a todos para agosto. Vamos a retomar toda esta vorágine que estamos escuchando en Monotributo. Retomamos conmigo todo ese tratamiento del régimen simplificado, así que bueno, los espero y bueno, a seguir la grilla y lo que van ofreciendo las chicas a través de las distintas opciones de capacitación que van brindando, que siempre son muy útiles. Muchísimas gracias, que tengan todos muy buenas tardes. Gracias a todos, hasta luego.